vengo acá. Comparto toda mi pantalla. Bien, entonces acá viene está mi parte de mi Júpiter. Entonces simplemente lo vamos a ir ejecutando, ¿no? Lo vamos a ir ejecutando directamente el proceso. ¿Ya? ¿Dónde está este bandido? Aquí viene está mi launch. Ya, entonces en este caso de mi parte de mi launch, vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, vamos a crear primeramente un nuevo archivito. Perdón, acá nos vemos, ¿no? Un nuevo, decimos que queremos crear un nuevo folder. Un nuevo folder. Sí, acá está, ¿no? Nuevo folder. Esto lo voy a agarrar, lo vamos a eliminar. Le decimos eliminar. Acá viene está el primer folder. Un tel folder. Le vamos a renombrar y le vamos a colocar la parte de operadores. Operadores aritméticos. Aritméticos y lógicos. Simplemente le digo operadores. Operadores son aritméticos y lógicos. Entonces esto simplemente lo reducimos y acá viene estar mis bandidos, ¿no? Acá vienen están mis archivitos. Bien, estos 7 archivitos los vamos a ver el día de hoy. Entonces para ello simplemente le damos en upload y bueno, me vengo a escritorio, me voy a la parte de operadores en Python y seleccionamos los 7 archivitos. Le damos en upload, 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 upload. ¿De acuerdo? Y comenzamos con nuestros primeros operadores. Bien, entonces en este caso vamos a ir viendo los operadores aritméticos. Ya sé que ustedes los conocen, pero no está de más volverlos a mencionar y bueno, explicar cuál es la funcionalidad o el objetivo que tiene cada uno de estos operadores o para qué vamos a utilizar cada uno de estos operadores. Bien, entonces a continuación vamos a presentar los operadores aritméticos que soporta Python, ¿no? En este caso viene a ser el operador unario, que va a ser operador más, que nos va a permitir identificar el tipo de signo o el tipo de valor con el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Va a ser más 3, más 5, menos 5 o el valor que nosotros deseemos con el valor positivo. Luego vendría este binario donde simplemente sumamos el primer valor con el segundo valor, la resta o el lunario negativo que vendría a estar dado simplemente por este valorcito, ¿no? La negación, la resta también de estos dos valores, la multiplicación o la división respectivamente. Y por último, generamos la parte del módulo. Ya, en este caso, el módulo, vamos a seleccionar la parte real que tiene el archivito, ¿no? Y la división de enteros, donde simplemente me va a devolver una división entera. ¿De acuerdo? Esta me va a dar con decimales, en cambio en este caso me va a dar una división entera. Y la parte del exponencial simplemente vendría a estar dado por los dos comitas. Bien, ya, entonces acá vamos a identificar, me dice que los operadores unarios se caracterizan porque se aplican sobre el único operador en Python. Ya se soportan operadores unarios positivos y negativos. Este tipo de operadores se aplican sobre el tipo de números de Python. ¿Ya? Es decir, nosotros en esta primera línea vamos a generar mis operadores. Le vamos a decir operadores son 10. Lo estamos creando, obviamente. En este caso voy a generar un comentario que vendría a estar dado por operador unario positivo, ¿ya? Unario positivo. Como se les mencionó un momento atrás, bueno, no un momento atrás, sino ya en sesiones anteriores, o sea, lo vine comentando en sesiones anteriores, que es importante siempre de lo siempre es asignar la parte de los comentarios para tener una noción más clara de lo que queremos realizar o lo que queremos observar. Entonces acá le coloco el num, positivo num, y automáticamente me da el resultado o la salida que viene a ser positivo num. ¿De acuerdo? Entonces viene a ser la parte del 10. Luego vendría a estar dando la otra parte que viene a ser el operador unario negativo. Lo que acá simplemente le asignamos el número negativo, le digo num y presionamos Shift Enter.
¿De acuerdo? Recuerden que el shift enter simplemente viene para la ejecución correspondiente. Entonces acá me está dando el valor del número positivo, o sea, le está dando el valor positivo, o cuando le damos el valor negativo, me está dando el valor simplemente de negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso podemos trabajar, digamos, no solamente con números, no puedo trabajar si es que nosotros hacemos contextos, igual tendría que darme la operación. Es decir, si yo le pusiera texto, digamos, hola mundo, nuestro famoso hola mundo, lo ejecutáramos para que se cree la parte de mi hola mundo y nosotros simplemente le diéramos el valor digamos, le ponemos el valor de texto, o sea, el valor unario de texto, lo ejecutamos, me está dando un error. ¿Y este error a qué se debe? A ver, vamos a interpretar lo que me está informando en este caso, ¿de acuerdo? Solamente me está diciendo, existe un tipo de error, ¿por qué? Porque nosotros estás usando mal el operador, me dice, porque el operador unario no puede ser soportado por el string, o sea, no podemos obviamente aplicar con la parte de mi string, directamente podríamos operar el resultado o el valor correspondiente, eh, vendría a estar dado el valor correspondiente del string, ¿no? Entonces acá simplemente le estamos dando el valor de string. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros le asignáramos el valor? Ah, bueno, el valor positivo, como les dije, ese es el error. Si acá le asignáramos un nuevo archivo, digamos el valor de texto, ejecutáramos de la misma forma. No existe este valor, no se puede generar este valor. ¿Por qué? Porque el operador, estás aplicando mal el operador, les digo, el operador binario. ¿Por qué? Porque el signo negativo o el signo positivo sí o sí tiene que ser aplicado por un número entero o un número real, no habría problema. Este string o este SDT simplemente vendría a estar dado o simplemente podríamos mencionarlo que es una cadena como ya lo fuimos observando, ¿no? Y obviamente tiene lógica. No puedo mezclar tanto la parte del positivo como el negativo como lo estamos observando en este momento. Bien, ahora, si nosotros deseáramos, por así decirlo, sumar, ¿no? Ese tipo de datos numéricos, empezamos a sumar, digamos, valor de 15, sumo número 2, le asigno el valor de 10.5, ¿no? Lo ejecutamos esto para que haya una operación correspondiente y vamos a ir identificando qué es lo que sucede, ¿no? A ver, entonces en este caso simplemente le diríamos num más num 2. Entonces este es el resultado que estamos dando. ¿De acuerdo? No habría ningún inconveniente. Ojo que este tipo de operadores que estamos observando simplemente vendrían a estar dados o simplemente estarían enfocados por los operadores que estamos mencionando acá arriba, ¿no? No habría ningún inconveniente. Podemos sumar. Ahora, ¿qué pasa o qué es lo que sucedió en este caso? O sea, ¿por qué me está dando este tipo de resultados? Pues lo vamos a identificar o lo vamos a entender un poquito más a detalle. Para ello, simplemente le voy a decir que num 3 va a ser igual a num2, no, más num2, y acá simplemente lo estamos ejecutando, ¿de acuerdo? Y acá también, acá le voy a colocar la parte de mi print, num3, para que todos se vayan dando cuenta. Y vamos a ver la parte de num3, y acá simplemente también vamos a asignarle la parte de mi type, ¿no? Que lo dijimos ayer, simplemente que el type tiene que ser dado para el tipo de resultado con el que estamos trabajando. Si lo ejecutamos, vamos a observar el resultado. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido? En este caso, simplemente le estamos diciendo o simplemente lo estamos enfocando con la parte de del número, ¿no? O sea, acá tengo un número que es de tipo entero y acá tengo un número que es de tipo flotante respectivamente. ¿Sí? Entonces, en este caso que estamos mencionando, tanto de mi número entero como mi número negativo, eh, simplemente vendrían a estar, digo, no mi número negativo, mi número entero como mi número positivo, simplemente vendría a estar dado por este valor. Ya, a ver.
Nosotros simplemente estamos haciendo lo siguiente, ¿no? Un número entero con eh, un número entero con un número real. En este caso, como ya saben todos, tenemos una jerarquía más amplia. La parte de los números enteros debe ser una caja y los números reales deben ser una caja más grande. Y los complejos sería otra caja más grande. O sea, si tuviéramos una noción de cajas, podríamos decir que este entero viene a ser una caja pequeña y este con decimal viene a ser una caja mucho más grande. ¿Dónde lo va a contener? Y podemos identificar o podemos denotarlo simplemente por este número 3 o este num 3. Este num 3 simplemente viene a ser la suma de estos dos valores. Pero ¿por qué me está colocando de tipo float o por qué me está dando, sí, por qué me está dando el tipo float? Simplemente por las posiciones que les dije, por las cajas que estamos mencionando, que estamos acostumbrados a trabajar. Ahora, si nosotros quisiéramos restar, digamos, algún número, digamos, mm, bueno, acá simplemente le dijéramos num 1 menos num 2 y le ejecutáramos, simplemente vendría a estar dando 4.5, que se debe que estoy generando el valor de 15 menos el valor de 4.5. Pero ahora, ¿qué sucedería si nosotros deseamos, por ejemplo, en un 4, por así decirlo, ser igual a num 2 menos num? Miren, menos num. Entonces acá simplemente vamos a ejecutando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Ah, claro. En este caso necesito un print. Necesito un print para generar la parte de mi número 4. Entonces, como pueden observar, viene cerrado simplemente por el valor de 4.5 respectivamente. Entonces, acá tenemos 4.5. La división viene a ser, o viene a estar dado simplemente por 4.5. Bien, entonces este valorcito de num con num 2 va a ser 4.5 respectivamente. Estamos haciendo la resta correspondiente. Bien, no habría ningún inconveniente, ¿no? Ahora, ¿qué más puedo hacer, por así decirlo? Él está soportando mm, los números negativos. ¿Qué podemos hacer? Ya hemos hecho la parte de tipo de números. Bueno, ya estamos realizando la parte de las operaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros, ¿qué más? Vamos a colocarle acá un tipo type y acá le pondríamos un 4. Lo ejecutamos, viene a ser el tipo float. Lo reitero, es como si tuviéramos o estuviéramos trabajando con una cajita donde lo vamos a trabajar. Ahora, si nosotros acá le pusiéramos, miren, 10, digamos, ¿no? Lo ejecutamos y lo volvemos a ejecutar, automáticamente se está cambiando como entero. Y acá también, si es que nosotros lo ejecutamos, simplemente vendría a estar dando un entero, aunque sea un entero negativo, pero es un entero al fin y al cabo. ¿Y esto a qué se está dando o a qué se debe? Simplemente se debe al type, ¿no? Recuerden que este type que estamos mencionando acá me va a funcionar o me va a servir para realizar procedimientos o métodos correspondientes, ya de cualquier tipo, de cualquier índole. Entonces, simplemente lo vamos a poner. Ahora, ¿qué pasa con la parte de los strings? ¿Qué creen? ¿Creen que se puede sumar? ¿Creen que no se puede sumar? ¿Qué dicen? O bueno, en este caso no se podría sumar, sino lo vamos a concatenar. Ese es el término exacto o apropiado con respecto a esto, ¿no? Miren, por ejemplo, acá puedo decirle texto 1 va a ser igual a hola, ¿de acuerdo? Texto 2 va a ser igual a mundo. Entonces acá simplemente le estamos dando los valores correspondientes. Los estamos creando. Ahora, en cada uno de estos campitos vamos a ir verificando. Por ejemplo, como les dije, puedo concatenarlos. ¿En qué sentido los puedo concatenar? Le puedo decir texto 1 más texto 2. 2. ¿De acuerdo? Si nosotros lo ejecutáramos, nos está mostrando la parte de la concatenación. Cuando les digo concatenación o uso el término de concatenación, simplemente hago referencia que voy a sumar un texto más el otro texto. Lo estoy concatenando. Bien, entonces en este caso simplemente vendría a estar dando la parte del, por esto vendría, por esto vendría a estar dado por la parte del,
Ya, por esto simplemente sería la parte de la concatenación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros deseáramos, por así decirlo, si nosotros deseáramos, nosotros deseáramos simplemente, por así mencionarlo, darle un espacio entre los textos? Ah, pues simple, tengo dos opciones. La primera opción que tuviéramos que trabajar, o la primera opción con la que vamos a realizar, simplemente vendría a estar dado por esta, esta parte, ¿ya? A ver, vamos a verificar. Eh, podríamos asignarle acá simplemente un espacio en blanco, cosa que no es lo más recomendable ni lo más propicio. O podemos simplemente colocar text 3, que va a ser igual a text 1 más text 2, ¿de acuerdo? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Entenderemos un poco más. Lo que está en la variable 1 y lo que está en la variable 2, asignarle a la variable 3. Eso es lo que estamos asignando, lo que estamos informando, ¿no? Eso es lo que me está dando en cada uno de estos puntos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que darle un espacio en blanco. Este espacio en blanco que les estoy mencionando o les estoy mostrando, simplemente viene a ser para que no genere acá el espacio en blanco. Lo dejo simplemente de este tipo. Acá lo generamos y le estoy dejando este texto en blanco. Entonces acá viene a ser el texto 1 y acá viene a ser el texto 2. Y este espacio en blanco que les menciono una vez más viene a estar dado para la concatenación. Si nosotros acá lo imprimiéramos, le dijéramos print text 3, va a ser de una forma correcta, se va a imprimir de una forma correcta. Ya lo está generando la parte de la concatenación con los strings. Ahora, ¿qué pasaría? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros colocamos texto, bueno, ya tenemos texto 3, le voy a colocar el valor de mm, valor, valor 1, ¿ya? Y en este caso del valor 1, simplemente le damos el valor de 12. ¿Qué pasaría si nosotros deseáramos concatenar tanto el valor 1 con el texto 3? A ver, ¿qué sucedería? A ver, hola mundo 2 y lo vamos a hacer. Entonces acá simplemente le dijéramos, por así decirlo, un print mm, text 3 más espacio en blanco más valor 1, por así decirlo. Miren acá le estamos asignando lo del valor 3 más este valorcito, y acá le estoy generando el valor 1. ¿Ya? Y acá simplemente lo ejecutáramos. ¿Qué es lo que está pasando? Solamente puedes concatenar strings, no enteros. Ah, miren, qué interesante. Muchas veces uno, cuando viene de otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo, se puede concatenar este valor. O se puede concatenar el string con un entero y automáticamente el entero lo transforma en un string. No habría problema, no habría ningún inconveniente. Bien, ahora, ¿qué pasa si en una de mis ideas le asigno este valor? Bueno, como le estoy asignando acá un espacio en blanco, o sea, esta variable lo estoy asignando simplemente como un texto. ¿Por qué? Porque lo que está entre comillas hace referencia a que va a ser un texto. Entonces acá sería simplemente el valor, ¿no? Entonces acá lo asignamos. Entonces miren, no podemos colocar el tipo de valor 1. No se puede. Vamos a ver. No se puede ni queriendo, ¿no? Acá te está dando el tipo de error. Te estoy diciendo en el módulo, o sea, estás declarando valor 1, que es tipo 12, y le estás asignando print 13, ¿no? Como les dije, solamente, acá me informa que solamente puedo adicionar o puedo concatenar strings. No puedo concatenar enters. Entonces esta idea fue bueno, no lo voy a borrar porque es una idea, bueno, no será una de las mejores ideas, pero por lo menos, a ver, pues me va a dar una noción más clara de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces acá simplemente le digo text 3 más espacio blanco más valor 1. Entonces acá ya me está dando nuevamente el error. No se puede, ya no se puede, no se puede, no se debe y no habría caso. Si es que nosotros le diéramos un type y viéramos qué es lo que sucede con el REST, de la misma forma, te está dando la instrucción correspondiente. Te dice el problema, todo el problema radica acá.
Miren, en este caso acá está radicando nuestro problema. Bien, ahora también quiero que entiendan lo siguiente. Si nosotros creamos un problema o el programa depura un problema o encuentra un problema, simplemente las líneas de abajo no se reescriben o no se trabajan. Ya, por ejemplo, si acá nosotros lo ejecutáramos, le diéramos un enter, esto está comentado y el error vuelve a estar acá, no habría ningún inconveniente. Ya, eso es lo interesante y lo llamativo con la parte del Python, que te informa o que te dice que simplemente cuando encuentres un resultado o cuando encuentres una falla, ya no se va a ejecutar el resto del contenido. ¿Ya? Eso por favor tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que nosotros quisiéramos conectar texto uno con el texto 2? A ver, ¿qué creen que sucedería? Uno menos texto 2. Presionamos Shift Enter y nos damos cuenta lo siguiente. De la misma forma, me dice, no está soportado la operación porque para el tipo negativo no puedes estar negativo, digo, string con string, cadena con cadena. Bien, qué interesante. Primero me dice si quieres sumar o quieres concatenar resultados, como hemos visto acá, la concatenación. No abre ningún inconveniente, la concatenas, pero, si es que quieres darle una formalidad correspondiente a lo que estás realizando, simplemente lo trabajas de una forma diferente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el valor 12? El valor 12 me dice que tampoco puedo concatenar la parte de los valores, ¿no? O sea, si es que tengo bueno, lo que les decía, pero me estoy explicando un poquito. A ver. El texto uno es un texto, el texto 2 viene a ser otro texto. Lo que estamos realizando en este caso viene a ser una concatenación. Cuando hago referencia a la concatenación, hago referencia que va a ser la suma de textos. ¿De acuerdo? Puedo sumar textos. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo sumar números y texto, como lo hacíamos en Java? ¿De acuerdo? Si yo quisiera sumar la parte de un valor y un texto. ¿Qué es lo que sucede? Miren, yo lo estoy declarando de esta forma. Le digo text3 es igual a, digo más este espacio en blanco y le digo más este valor, ¿no? Y de esta forma lo empiezo a generar a parte de la presentación. Pues comentarles que no me va a permitir porque me dice que solamente esta concatenación sirve para números enteros, no para strings. ¿De acuerdo? Entonces eso tener muy en cuenta, por favor. También mencionarles, y bueno, ya estamos preparados, por así decirlo, que, la parte ya estamos preparados, por así decirlo, que la parte en cuanto encuentre un problema o depure un problema, automáticamente se va a suspender la ejecución. Es decir, no va a parar de ahí. Si nosotros lo comentáramos, automáticamente cambiaría, ¿no? Bien, entonces, continuamos. También tener en cuenta que tampoco puedo tener números negativos, ¿no? No puedo tener números negativos. Ya, genial. Entonces, en este caso vamos a aplicar la parte de las divisiones o las multiplicaciones correspondientes. Todas estas partes se encuentran acá, ¿de acuerdo? En este... Ah, perdón. Ah, mm, tiene que ejecutarse. Ya todo esto se va a encontrar en nuestra partecita, perdón, ¿dónde estamos? Todo estamos utilizando de esta forma, ¿no? Lo voy a aplicar simplemente en estas operaciones. Ya hemos visto cómo funcionan los unarios, los binarios, ahora quiero ver cómo trabajan la multiplicación, división y los módulos, o el módulo correspondiente, o exponencial correspondiente con la que vamos a trabajar. Ya, ¿no? División. Ya, muy bien. Entonces está todo contemplado y está para todo el trabajo. Ya, entonces si nosotros le diéramos num igual 10 y acá generáramos num 2 igual 7, ejecutáramos esto, vamos a hacer primeramente la división. ¿En qué consiste esta división? Me dice num 1 dividido entre num 2. Miren, num 1 dividido entre num 2. ¿Y cuánto sería el resultado? ¿No? Estamos dividiendo 10 entre
7. A ver, voy a ejecutar esto para verificar que todo esté correctamente, ¿no? Entonces, a ver, dividiremos. Sí, yo creo que es a punto 7, no, debería ser 1 punto algo, no sé por qué me está dando este error. 10 dividido entre 7, sí, debería ser 1.42. ¿Y cuál es el error? Ah, claro. Tienen que tener mucho cuidado con la parte del tipo de número que, o la variable que están invocando, ¿no? Obviamente con el 3 por acá arriba tiene que estar el número 3, te están dando un resultado, ¿de acuerdo? Y el arte de ese resultado simplemente lo está realizando la división. Tiene que tener muy en cuenta, mucho cuidado a la hora de crear variables o a la hora de trabajar con la parte de los cuadernos respectivos. Ya, miren, si nosotros le pusiéramos esta división, me dice num 7 no existe, ¿no? Tiene que ser num 2. Entonces ahora sí se va a ejecutar la división correcta, ¿no? Ahora, en la parte del módulo simplemente vendría a estar dado eh, por la... A ver, vamos a ver acá dónde está. La parte del módulo simplemente viene a estar dado por el ampersand, ¿no? Entonces, miren, si nosotros acá le pusiéramos, no qué sé yo, yo le pusiera, digamos, un 1, módulo, un, un módulo 2, el valor de 3 respectivamente. Este 3, ¿de dónde está saliendo? A ver, ¿dónde estamos? A ver, un momentito, ¿qué es lo que ha sucedido? Ya, en este caso estamos aplicando simplemente las divisiones, ¿no? Ya, bien, miren. ¿Cómo trabaja? En este caso el módulo, este módulo que les estoy mencionando, viene a ser la división entre estos dos, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo me dejo explicar? Este 3, o sea, este 3 que nos está mostrando acá, y bien, algo que podríamos mencionar acá, digamos, con la parte del lenguaje, viene a ser que la división de estos dos tendría que ser los que vienen con lenguajes anteriores, por así decirlo, viene a ser bienestar dado por lo siguiente, ¿de acuerdo? Me dice, tienes una división cualquiera, vas a tener una división cualquiera, y los que venimos de lenguajes anteriores, la parte del módulo hace referencia que es toda esta parte, o sea, tendría que devolverme todo esto. Pero en Python es un poquito diferente. ¿En qué sentido un poquito diferente? Me dice, vas a dividir o vas a sacar el módulo de estos dos valores. ¿En qué va a consistir la diferencia? Este 3 simplemente vendría a estar reflejado cuánto es lo que me falta para completar este 10. Es decir, la división de este número entre este número, ¿cuál es la diferencia para llegar a este punto? ¿Ya? Entonces, en este caso, la diferencia vendría a estar dado simplemente por 3. No habría ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Este número 1 sería el valor, ¿no? Entonces acá simplemente estamos generando el resultado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, vamos a hacer otro ejemplo para que esté un poco más claro? Un 3 que sea, digamos, a 10.5. 10.5. Un 3 es igual a 10.5 y acá generamos la parte de num 4 que vendría a estar dado simplemente por 7.2. Y acá simplemente le diríamos num 1 módulo ¿no? Bueno, no número 1, ¿no? Número 3. Número 3 por el número 4. A ver, vamos a entender qué es lo que está eh, sucediendo en esta operación, ¿no? A ver, me observemos. Ya, miren.
simplemente 3 más, 3 más 7 va a ser 10, más 2 va a ser 3.5, ¿no? O sea, ya me está dando la división con lo que divide. De esta forma, más o menos, es lo que trabaja el Java. Bien, entonces no habría ningún inconveniente, ¿de acuerdo? No habría ningún inconveniente. Entonces, acá simplemente viene a ser la parte de la, de la división, ¿ya? Que viene a estar por la parte del operador. Tricks. Punto uno, vamos a ver qué pasa. Ujú. Ya, entonces nosotros lo estamos analizando de la siguiente forma, ¿no? Ahora, bienestar dado, nos vamos a entender lo siguiente. Cuando trabajamos, digamos, con la parte de los operadores de multiplicación, también quiero que tengan en cuenta que los podemos realizar la parte de los textos. ¿En qué sentido? Supongamos que nosotros deseamos, o nosotros, sí, nosotros deseamos simplemente que se repita una palabra, una cantidad de datos determinados, por así decirlo, ¿no? Una cantidad de datos cualesquiera. A ver, acá hago referencia con un dato de datos cualesquiera. Supongamos que me genero un text 1, que va a ser igual a hola. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente me doy cargado por el hola respectivamente. Bien, acá viene estar dado el texto 2, que también vendría a estar dado, o vendría a estar enfocado por el mundo. ¿De acuerdo? Entonces acá viene a ser el texto del mundo. Ahora, si nosotros o la primera tentativa que tuviéramos es esta, si yo quisiera multiplicar texto uno por el text 2 y le ejecutáramos, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me dice bueno, no está ejecutado, no has creado, me dice, ¿no? Miren, qué buena ayuda. Entonces, esto definido, está por definido. Mm, Muy bien. Miren, ¿qué quiero que tengan en cuenta? En este caso me dice, tienes texto uno, tienes texto 2. Cuando quieras multiplicar este texto con este texto, no se puede. ¿A qué? Porque texto uno no está definido, que es lo que me está informando. Texto. Ah, claro, este es text, ¿no? Ahora sí se va a ejecutar correctamente. Bueno, lo que les dije, no podemos multiplicar un valor string. Ya no se puede multiplicar. Ahora, pero ¿qué es lo que puedo hacer con este? ¿Qué es lo que puedo hacer con este bandido, ¿no? Que es la multiplicación. Simplemente puedo hacer repetir la cantidad de veces que queda un texto. Miren, por ejemplo, puedo decirle que text uno por 3, digamos. Ejecutamos, se va a ejecutar 3 veces. Ahora, si nosotros quisiéramos que se ejecute nuestro nombre de 10.5 veces, por así decirlo, de la misma forma me va a dar un error. ¿En qué sentido? Me dice la multiplicación que estás queriendo encontrar no es posible porque es de tipo float. Obviamente que el tipo float es el valorcito que te va a permitir, es el valorcito que te va a permitir, em, el valorcito que te va a permitir eh, con decimales, ¿no? No se puede multiplicar con decimales. Ahora, si nosotros quisiéramos multiplicar 3 veces o quisiéramos ver el resultado de 3 veces el Lola, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente le digo text 1 por 3. ¿De acuerdo? Entonces acá viene a estar el Hola Mundo 3 veces. Como observando ya. Bien, perfecto. Ahora nosotros podemos tener otro tipo de operaciones. Ya, entonces acá automáticamente se puede ir observando. Como les dije, en las cadenas no voy a poder realizar este tipo de operaciones. Ahora, mucho menos, cuidado que alguien me diga, ¿qué pasa si yo quisiera dividir? Pues tampoco tendré que dar. Miren, si le pusiéramos el valor de textos,
Y de la misma forma te está orientando, ¿no? Te dice, no puedes realizar este tipo de operaciones, no puedes dividir, no está definido, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco con cada una de estas operaciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver la parte del módulo. ¿Ya? Entonces, el módulo me dice que es un operador binario que devuelve el resto de una división entre el tipo de dato numérico. ¿De acuerdo? Ya estamos acá, ¿no? En la parte del dato numérico. ¿Ya? El módulo, el famoso módulo. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es simplemente módulos, ¿dónde estamos? Oh, bueno. Entonces acá simplemente vamos a hacer la parte del mismo módulo. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente vendría a estar dado, digamos, el número uno que sería 10, ¿no? Y el número 2 que sería igual a 7. Así. Ya nosotros lo ejecutamos. Como les dije, podemos hacer la parte de la división clásica, que no habría ningún inconveniente. Y acá simplemente le asignaríamos los valores que están a continuación, ¿no? Nosotros le diríamos 1 dividido entre 1, 2, ¿no? Entonces acá viene estar dado tanto por el número 1 como el número 2. Entonces acá me dice que va a ser 1.42. De la misma forma acá, ¿no? 1, 2. Como les dije un momento anterior, que la parte superior tal vez, cuando nosotros sacamos la parte de las divisiones o el módulo, simplemente vendría a ser cuánto le falta a este bandido para llegar a este número, ¿de acuerdo? De esa forma lo está manejando el Python. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces lo trabaja de esta forma. Entonces acá, por ejemplo, si yo le dijera, digamos, 1 es igual a 10.5, ya 10.5 por así decirlo, y acá simplemente jugaríamos con un 2 que vendría a ser 7.2. ¿De acuerdo? Y acá simplemente le dijéramos 1, el módulo 2. ¿De acuerdo? Un 2. Entonces me está diciendo que no, 2. Está dando el valor que les mencioné un momento atrás, ¿no? Nosotros simplemente quisiéramos encontrar la división, ¿no? Como les dije, este módulo simplemente me va a dividir o simplemente me va a enfocar, por así decirlo, me va a dividir o me va a enfocar. mm, Lo siguiente, estamos acá, ya. Simplemente me va a enfocar cuánto es lo que falta para llegar a este punto. Bien, entonces no había ningún inconveniente con respecto. Ahora, vamos a ver la parte del exponencial. ¿Cómo puedo adicionar o cómo puedo crear la parte del exponencial? Pues esta parte del exponencial podríamos decir que es relativamente sencilla. Miren, ¿en qué sentido? Vamos a colocarle la parte del número 1. ¿Ya? No se olviden, por favor, todos de siempre asignarle la variable, ¿no? Que en este caso vendría a estar dado por 10. Ahora, por ejemplo, si yo le pusiera un 1 y acá le pusiera el doble punto, recuerden que este doble, o bueno, el doble
comodín o el doble asterisco, hace referencia, que dice que hace referencia al exponencial. Entonces vamos a hacer un exponencial. Ahora, si nosotros hiciéramos el exponencial de 10, a ver, ¿cuánto va a ser? Tiene que ser 1000. ¿Por qué? Porque este viene a estar dado por 100. Y 100 por todo esto, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar. Bueno, ojo, ojo que estamos llevándolo al exponente, ¿no? Entonces 10 exponente a la 100. Entonces me está dando un número muy error. En 10, sombrerito 10. ¿Ya? Con 10 ceros tendrían que ser simplemente. Entonces, miren, vamos a contar. Tengo 2, 3, tengo 6, tengo 9, tengo 10 simplemente. Entonces acá estamos dando el valor que nosotros deseamos. Ahora, si nosotros le diéramos, digamos, simplemente 4, vamos a dar, um, 10,000, ¿no? O sea, $10,000, bolivianos, lo que ustedes imaginen, lo que sea pertinente para cada uno. Ya, entonces acá viene esta dado por el número 1. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos, como ya lo vimos un momento anterior, con la parte de la asignación de los nombres o con la parte de las funciones? Bueno, no esta sesión, ¿no? La anterior sesión. ¿Qué es lo que podríamos concluir? O bueno, quisiéramos repetir una cantidad de veces el nombre, ¿no? Entonces acá simplemente le dijera, digamos, text, hola, hola, shift enter, ¿no? Y acá simplemente le digo text, un 2, un 2. En este caso no me va a dar ningún resultado, ninguna operación, simplemente porque no está soportado, no existe tal soporte, o sea, no se va a poder realizar, como quien dice, nos van a fallar, ya no se va a poder generar el valor correspondiente, no van a poder generar el valor que deberían tener. Bien, ahora vamos a ver la parte del las divisiones, ¿de acuerdo? Acá me dice, el operador de división es un operador binario que se aplica sobre todo a los datos numéricos y devuelve la parte entera del resultado. Y ya, bien, súper. Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nosotros, por ejemplo, le puedo decir, num 1, acá le vamos a generar num 1 va a ser igual a 10. Luego vamos a hacer num 2, luego vamos a hacer num 2 igual a 7. Bien, entonces acá lo estamos ejecutando y si nosotros quisiéramos encontrar la parte de la división, como bien lo dijimos, digamos, si num 1 dividido entre num 2, ¿qué es lo que me genera? Miren, me está generando, o me está dando el valor me está dando el valor de la división. Miren esta división clásica y fría que ya hemos visto. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera encontrar lo de la parte superior, o sea, la parte que está acá, ¿no? La parte real, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente aplicar un backslash, o sea, doble backslash, o sea, doble quebrado. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente podemos decir el siguiente resultado. Miren, acá le puedo dar un 1 que sea, digamos, un 1 que sea la doble división entre un 2. Entonces, acá simplemente lo generamos un 2. Entonces acá me está proporcionando que va a ser el valor de 1 respectivamente. ¿Ya? Entonces si es que me percato, me doy cuenta nuevamente, es cierto. ¿Ya? Entonces miren, es cierto. ¿En qué sentido es cierto? En el sentido de que me ha generado el valor entero. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos encontrar la parte real, por así decirlo, con el Python? El Python, en este caso, digamos, no me facilita tanto el manejo de la parte real, pero tiene otro enfoque la parte real en el sentido de que me facilita obtener simplemente, digamos, la cantidad de elementos que faltan para alcanzar una meta en común. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente tenemos que ir trabajándolo, observándolo. ¿De acuerdo? Entonces acá le podemos decir lo siguiente. A ver, le voy a colocar como en un 3 que sea igual a
1 doble slash num2, num2, ¿de acuerdo? Luego tendríamos que colocarle la parte de, tendríamos que colocar simplemente la división, ¿no? Ya sabemos qué es lo que me va a generar. Ahora, si nosotros quisiéramos determinar, o si nosotros, digamos, quisiéramos encontrar la parte real, digamos, yo le diría de esta forma. R va a ser igual, digamos, num1 doble slash, vamos a generar la parte del número 2. ¿De acuerdo? Acá simplemente lo vamos a autogenerar. Entonces, esto simplemente vendría estado este menos el menos el número 3. ¿De acuerdo? Y acá simplemente haríamos un print para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha pasado, ¿no? Print edit. Entonces vamos a observar uno. ¿A qué se debe esto? Ay, 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 ya sé dónde está nuestro pequeño error, ¿no? Nuestro pequeño bandido. Eh, no, pues esto tiene que estar. eh, claro, 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 claro. Yo me estoy equivocando. Acá le metí uno de más. Ahora sí podemos generar la parte de los reales. Como les dije, simplemente hay que empezar a darse un poco de... Hay que ser imaginativos. En el sentido de ser imaginativos, simplemente en el sentido en el sentido de ver la mejor forma de obtener. Hay algunas cosas que ya van a estar definidas, ya van a haber algunas cosas que ya van a estar hechas, por así decirlo, con la parte de, ya van a estar hechas con la parte del Python. Ahora, les reitero, una de las opciones o algo que es importante mencionar viene a ser la parte del módulo. Como lo han visto, no me devuelve lo que acostumbramos que tendría que devolver con la parte de, con lo que tendría que devolver con la parte de, eh, tendríamos que devolver la parte del real, ¿no? O sea, no me devolvería esto. Pero si nosotros si es que viéramos desde otra perspectiva, que me diga cuántos números me falta para llegar a este resultado, me parece que sería algo más interesante, ¿no? O sea, ya me están dando un valor más interesante. Ahora, tal vez alguien me diga, pero sería lo mismo que restar. Sí, pero más adelante va a tener una forma eh, propia de expresar. Ahora, si nosotros quisiéramos tener la parte real, no habría ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar los números, lo dividimos en la parte, una división cualquiera, y si quisiéramos encontrar el residuo, simplemente sacar el resultado de este, estar contra la división, y ahí vamos a tener el residuo. No habría ningún inconveniente con esto. Bien, entonces ahora vamos a venir a la parte de operador de estacionación. ¿De acuerdo? Me estoy queriendo pasar la parte número 6. Bien, entonces acá vienen a estar dando los operadores de asignación. Este tipo de operadores son interesantes a la hora de trabajar. Y la verdad es cuestión de gustos y cuestión de práctica. ¿En qué sentido? Muchas veces colocarle este más y luego el resultado es como decirle que todo esto se va a igualar y se va a sumar a 5, ¿de acuerdo? Que simplemente va a ser a dividir entre 10, o sea, estamos diciendo los argumentos y el inicio de los argumentos, ¿no? O sea, los, los argumentos asignados con los argumentos estándar. ¿Cómo lo podríamos decir como los modelos estándar? Yo me quedo con la parte de los estándar porque es para mí más sencillo, pero si a ustedes les parece más fácil lo que está en la parte izquierda, lo trabajan. ¿Ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a colocar, digamos, ¿no? Uno que va a ser igual a 5 respectivamente, ¿ya? O 45, lo que ustedes quieran. No va a haber ningún inconveniente con esto. No va a influir en nada, en casi nada. Ahora, vamos a hacer la parte de las operaciones correspondientes. Miren, para que se vayan dando cuenta que viene a ser lo mismo, voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir, digamos, que en un 1 va a ser igual a 1 más 5, ¿de acuerdo? Que sea simplemente 7. Entonces acá le decimos mando el
valor. Súper. Si nosotros lo ejecutáramos acá, no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque no lo estoy imprimiendo, ¿no? Lo estoy almacenando obviamente en una variable, pero no lo estoy imprimiendo. Pero si nosotros simplemente le diéramos este valor, me tendría que mostrar el resultado, ¿ya? Pero no está de más que lo genere un print cualquiera. Entonces, en este caso, en mi print cualquiera, simplemente tendré que colocarle la parte de no 1. Bien, lo ejecutamos y me dice que es el mismo resultado. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros, qué pasaría si nosotros, ya, qué pasaría si nosotros en alguno de, bueno, estábamos diciendo, lo que está en la parte derecha es equivalente a lo de la parte de izquierda. Mire, en este caso le decimos que 1 más igual 7, ¿no? Si lo ejecutáramos, acá le digo, lo ejecutamos, no me está mostrando nada. ¿Por qué? Porque lo está almacenando en una variable, o sea, en ella misma le está almacenando, en ella misma se está dando el valor. Entonces acá le dijéramos que print 1. En este caso me está dando 47. ¿Por qué me está dando 47? ¿Quién se ha dado cuenta? Sí, porque nosotros hemos sumado primeramente 7, ¿no? Que es la 19. 19 más 7 vendría a ser, 19 más 7 vendría a ser eh, 20, 26. 26 más 7 vendría a ser 30, 33 más 7, 37. Bien, ¿cómo me estoy dando cuenta de esto? Por la simple verificación de cuántas veces he ejecutado esta línea de código. Miren, ¿qué es lo lindo del Python? Me dice quién se ha ejecutado primero, quién se ha ejecutado segundo, quién se ha ejecutado tercero. En este caso se ha ejecutado 6 veces. Una vez identificado el problema, lo he vuelto a ejecutar la primera línea para que sea todo equitativo y todo correctivo. Bien, ahora, para que no exista ningún tipo de problemas de esa índole, le voy a colocar como en un 2. Vamos a ejecutar en un 2 y lo vamos a verificar. Ya, este caso, ¿por qué me está apareciendo este resultado normal? Simplemente porque luego debe sumar 3 veces, 2 veces el 5, ¿no? 2 veces el 5. Entonces acá, supongamos que, bueno, a ver, lo ejecutaremos nuevamente. A ver, vengo acá, lo voy a sacar simplemente, ¿no? Lo voy a restaurar este celda. Lo ejecutamos, a ver, ¿dónde estás? Ahora sí. Ya, algo que es importante es que la pides en la parte de borrar, digamos, por así decirlo, pides en la parte de borrar, la parte de ejecución. ¿En qué sentido? Muchas veces uno lo va a agarrar o la computadora o el lenguaje que estamos mencionando en este momento, simplemente le está agarrando en la memoria. O sea, este 5 lo está volviendo a ejecutar este 7. O sea, en la memoria directamente lo está ejecutando. Por eso me está dando las líneas de código. Para que todo vuelva a su inicio o su origen, simplemente habría que ejecutar la parte del kernel que me va a decir, borralo. O sea, es como borra todo eso y volver a comenzar desde un principio, desde un comienzo. Entonces acá tendríamos el valor de 12 y el valor de 12 respectivamente. A ver, vamos a hacer la prueba con la parte de la división. De la misma forma, voy a trabajar con el 5 y lo voy a dividir en el 7. Ya no habría ningún inconveniente. Desde mi perspectiva, la forma más fácil de hacerlo, bueno, y también lo voy a colocar acá como número 3 para que no haya ningún inconveniente, ¿ya? Número 3, número 4, número 4. Recuerden que estamos trabajando con variables, es como si nosotros eh, las expusiéramos a nuestras variables, ¿de acuerdo? Entonces acá simplemente vendrían a estar dando mis resultados, ¿cierto? Entonces acá digo que número 3 es igual a número no dividido entre 7, ya, por así decirlo. Ejecutamos esto y bueno, como les dije, tengo que hacer la parte de mi print. Acá le digo num 3. Lo iniciaremos o lo ejecutaré nuevamente. Num 3 viene startado por bueno, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Ah, me dice, no está definido num 3.
un 3 acá está definido, pero ¿por qué no no? Entonces tú, uno no está definido. Entonces, a ver, voy a volverlo a reiniciar todo esto, que no haya ningún problema. Vengo acá, lo ejecutamos, este primer valor, y acá simplemente lo vuelvo a ejecutar el primer resultado, ¿de acuerdo? Entonces acá lo ejecutamos y va a ser 0.31. Ya, ¿a qué se debe esto? A que acá le hemos puesto el número de interrogante, este número de interrogante, bueno, no este número de interrogante, este número de 3 lo estamos generando, lo estamos dividiendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ejecutáramos, digamos, un 4, pero esta vez con la parte de la división como me está dando? O sea, la división como tal. Esto es igual a 7. Me tendría que dar el mismo error, ¿no? Y ya, este viene a ser número 3, error de dedo, de typeo de dedo. Enter. ¿Por qué me está dando, reitero una vez más, este problema? Porque lo estamos almacenando en una variable. Me guste sí o me guste no, lo tengo que almacenar en una variable. Ya, entonces acá lo voy a ejecutar para que se vayan dando cuenta que no hay ningún inconveniente. Lo vuelvo a ejecutar esto y me está dando un número más pequeño. ¿Eso a qué se debe? A que ya lo he ejecutado con anterioridad el programa. Ya, por ejemplo, si acá le pusiéramos un 4 y me dice, claro, pues el error que vamos a tener es que el número 4 no está definido, ¿no? Y por ende no me va a mostrar nada. En cambio, en el número uno es como si él mismo se volviera a llamar o él mismo se volviera a ejecutar. No, bueno, estamos acá. Acá vendría a estar el resultado, ¿no? Un 4. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Claro, 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 claro. Acá simplemente tendría que ser un uno, o sea, la misma variable, ¿no? Lo que les dije un momento atrás. Tiene que ser la misma variable, ¿no? Uno. Bueno, creo que me está dando error y yo me conformo con esta parte, ¿no? Que siéndole sincero, no aplico esta forma porque para mí es un poco más complicada. Prefiero escribir un poco más de código y que sea más amigable y sencillo para mi desarrollo. Ya lo dejo a criterio de cada uno. Creo que en algunos casos no me está ejecutando de la forma que se debería ejecutar. ¿En qué sentido? Que simplemente tenemos que llamar nuestra misma variable y asignarle el resultado, no habría ningún inconveniente. A ver, vamos a darle la prueba acá con el número 2 por así decirlo, y ahora sí me está dando el resultado. Acá le puedo decir el número uno y ya me está dando el resultado. Miren, qué interesante. Claro, pues 2082 351 todo está correcto, ¿no? Esto se debe a la parte del número uno y acá se debe a la parte del número 2. Lo dejo a criterio de cada uno, ¿ya? Con esta partecita que cómo lo va a ir trabajando, cómo lo van a ir realizando, ¿ya? Es importante mencionar que esta primera parte, la parte izquierda, desde mi perspectiva es la más complicada para mí, ya porque tengo que estar jugando con las variables. Prefiero aumentar una o dos líneas más, pero que sea más entendible y yo cuando lo revise simplemente observemos el resultado correspondiente. Ya, entonces ahora vamos a ver la parte de los elementos de los booleanos y vamos a identificar qué es un booleano. Un booleano simplemente viene a ser un valor de true o false, respectivamente. Eso quiero que todos lo tengan en cuenta. Cuando hacemos referencia al valor de true o false, hacemos referencia a que son valores verdaderos o valores falsos. Ya va a depender de cada uno de los resultados. Ya, entonces acá puedo colocarlo como por así decirlo, digamos. Var es igual a, ¿no? En este caso vamos a decir print para ver al bar, al bandido, que es lo que estamos generando. Eh, Dentro no está definido. Claro, pues tiene que ser con mayúscula, como les dije, nosotros, o bueno, no nosotros, sino el Python viene a ser case sensitive. ¿En qué sentido? Que, mil disculpas, viene a ser case sensitive en el sentido de que reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Esto no es lo mismo que esto.
También algo que quiero que todos tengan en cuenta o quiero que todos estén claros, vendría a ser la parte de, vendría a ser la parte de las palabras reservadas están siempre con un color diferente. Ya, es bien importante mencionarlo eso, porque puede ser que me recuerde, puede ser que tenga en mente que una palabra reservada en Python siempre estaba remarcada, siempre estaba definida por otro tipo de color de la letra. Ya, entonces, como ya estaba definido el color de la letra, ya estaba bien definida, entonces simplemente la estamos observando, ¿no? True, este verdadero, este print viene a ser este valor. Ahora, por ejemplo, si nosotros le dijéramos var igual false, de la misma forma, si le pusiera false, imprimiera false, en nuestro caso var, no vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque false también es una palabra reservada del Python y automáticamente tendría que estar de la misma forma, tendría que estar reconocido. Viene a ser un valor de false, ¿no? Ya. Ahora, mire, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Una vez que hemos considerado tener en cuenta las palabras de true y false, reitero, tiene que estar en mayúsculas, son palabras claves de Python. Esto tiene que decir que las palabras reservadas dentro del lenguaje de programación y no se les puede asignar ningún valor. Es decir, no le puedo decir true, digamos, porque, digamos, darle 15. No le puedo dar este tipo de errores. ¿Por qué? Porque no está diseñado, no está diseñado para este tipo de asignaciones. Ya, ahora, miren, en este caso podemos realizar algunas operaciones. Por ejemplo, de manera intuitiva, este tipo de palabras se comportan como si fuera un tipo de datos numéricos o de texto. Entonces, miren, me dejo entender. Acá le vamos a colocar la parte del hola mundo, ¿sí? Hola mundo. Miren, acá me muestra la parte del hola mundo. Entonces, acá simplemente le dijéramos que fuera un valor de 5 para ver qué es lo que sucede. Lo ejecutamos y me dice no existe la asignación literal, ¿no? O sea, no es un problema de sintaxis, ¿ya? Viene a la parte de la sintaxis correspondiente. Ya, entonces, como les dije, no le podemos asignar ningún valorcito al, al valor y tampoco podemos hacer ninguna comparación, o sea, no lo puedo trabajar de esta forma, o sea, no le puedo dar este resultado. Ahora, si nosotros le dijéramos, por así decirlo, eh, hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, digamos, es igual a hola mundo, de la misma forma, no se puede asignar ningún literal. En este sentido de que le está reconociendo que es un igual. A ver si acá le pusiéramos un doble igual y me dice que es falso. Bueno, lo vamos a ir observando, lo vamos a ir determinando más adelante, este doble igualdad. Ya, esta doble igualdad simplemente viene a ser para hacer la parte comparativa. Ya, le reitero, es algo interesante a la hora de trabajar con cada uno de estos puntitos. Bien, no sé si es que alguien tuviera alguna duda. Si es que tienen dudas, por favor activen el micrófono, ¿no? No hay inconveniente con respecto. Entonces vengo acá y vámonos a la parte de operadores condicionales. ¿De acuerdo? Ahora, como les dije, o de comparación. Va a existir una infinidad de herramientas, van a existir una infinidad de puntos a tratar o algunos puntos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? De los operadores, por ejemplo. Hasta el momento simplemente hemos aprendido a asignar o designar el elemento que tiene que tener cada uno de los vectores. Bueno, no de los vectores, sino cada uno de los elementos. No pueden ser iguales, pueden ser distintos o no iguales, mayor que, menor que, o mayor igual, menor igual.
ya es indistinto, qué es lo que se va a realizar. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Ya, entonces acá simplemente vienen instalados los operadores. Ahora, vamos a ver la parte de las igualdades y desigualdades. Dice que los operadores, por así decirlo, eh, los operadores de comparación más utilizados son el igual y el distinto. Estos dos siempre se van a utilizar. ¿Para qué? Para verificar si uno es igual al otro, uno es diferente al otro, si uno es mayor a otro, otro es menor a otro. A ver, por ejemplo, acá vamos a generarnos nuestros dos variables. Le colocamos el valor de número 15 y le pongo el valor de número 2, que va a ser 25. Entonces, si nosotros ejecutamos en cada uno de estos puntos, vamos a ir verificando. Por ejemplo, yo le dije, num1 es igual a num2, digamos, si nosotros lo ejecutáramos, me dice qué es lo que ha pasado. Eh, no está definido. Ya, claro, pues no está definido porque este es con M, no es con N. ¿De acuerdo? Este vendido se tiene que transformar en N directamente. Entonces yo le voy a dar la ejecución y acá simplemente vendría cerrado también la parte de la ejecución. Viene a ser la parte del false. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros no necesariamente tengo que comparar entre dos variables, puedo compararlo en lo que yo quisiera, por así decirlo. ¿Cómo comparar en lo que tú quieras? En el sentido, digamos, que no 1 si es igual a 5 por así decirlo. Lo ejecutamos si es falso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos darle un distinto? Por ejemplo, num2 que sea igual, num2 que sea distinto, num2 que sea distinto a 15. Miren, si le ejecutáramos ahora va a ser true. Porque este signo de admiración y este distinto viene a ser simplemente viene a ser la parte de, perdón, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí. Esta variable num2 con este distinto estamos haciendo una comparación, ¿no? Entonces puedo comparar entre ellos mismos o puedo comparar con otro tipo de valores. Por ejemplo, voy a decir que si num1 es distinto a num2. ¿De acuerdo? Entonces también es verdadero. ¿Por qué? Porque 15 no va a ser ni queriendo igual a 25. 15 puede ser diferente o distinto a 25 respectivamente. Bien, entonces esto lo podemos ir tomando en cuenta, lo podemos ir identificando cada uno de los puntos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos verificar, a ver, verificar, tipo numéricos, ya. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos aplicar, digamos, que sea mayor o menor o igual? Por ejemplo, puedo decir, num1 es menor o igual a num2. Vamos a verificar. Num1 es menor o igual a num2. Claro, 15 es menor a 25. ¿Qué pasaría si num2, digamos, num2 también vendría a ser mayor a num1? También vendría a ser a num1. ¿De acuerdo? Entonces también viene a ser true. A ver, vamos a verificar. Num2 viene a ser mayor a 15, cierto. A ver, ¿qué pasa si es al revés? Ya viene a ser un valor falso, ¿no? No habría ningún inconveniente. Bien, ahora, también puedo comparar, como les dije, puedo comparar los valores o las palabras reservadas true con false. Miren, puedo decirle false. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar simplemente un false, efectivamente. Entonces acá simplemente los vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ya, entonces en este caso lo vamos a ir enfocando, lo vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, en este caso podríamos generar también, podríamos comparar, ojo, podríamos comparar también cadenas. Miren, uno va a ser igual a hora, digamos.
La 1. No se olviden siempre de ejecutar para que no tengan ningún problema a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente le generamos los valores. Ya, entonces acá le puedo colocar, digamos, cat2 es igual a así. Entonces acá simplemente le ejecutamos esto y acá le digo, acá simplemente le diría que cat1 no, 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 si cat1 es igual, por así decirlo, es igual a cat2. Entonces en este caso me dice que no existe cat2, ¿no? Que te vas acostumbrando. Ya, entonces acá me dice, hola mundo, ¿cómo estás? De acuerdo con dos, esto no es lo mismo, ya ni querido van a ser lo mismo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le pusiéramos, digamos, cat 1 si es mayor, digamos, a cat 2? En este caso me va a dar el error en el sentido de que no se puede generar. A ver, se había podido generar. ¿Cómo es esto? A ver, ¿por qué me está diciendo que cat 1 viene a ser mayor a cat 2? Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos realizando? Ya, entonces, mire, en este caso solamente le digo que cada uno, ¿no? O sea, tiene una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 líneas y este valor tiene una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este bandido, como pueden ver, la eh, cadena uno es mayor a cadena 2, no, pues no está mal. Tiene que ser que la cadena 2 es mayor a cadena uno. Sí, o sea, cadena uno es mayor a cadena 2, no puede ser, ¿no? Porque acá estamos con dos palabras de más. Entonces acá habría que revisar qué es lo que está sucediendo. Ya, a ver si yo le dijera, digamos, que cada 2 es mayor a cada uno, eso es cierto. Eh, no está definido, ya no está definido. Eh, sí. Bien, en este caso lo está tomando al revés, qué raro. No sé por qué lo está tomando de esta forma. Ya, entonces de esta forma lo vamos a ir trabajando. Ya, ahora, si nosotros quisiéramos, mm, qué sé yo, comparar, digamos, a 2 que sea igual a true, o sea, mi palabra reservada a true, de la misma forma me dice que es falso. ¿Por qué? Porque ni queriendo voy a encontrar un punto de ese tipo. Ya, entonces en este caso, este tipo de operadores simplemente vendrían a hacer que sea mayor que, menor que o diferente, ¿no? Que ya lo hemos hecho acá. Y yo estoy más que seguro que lo han trabajado cuando están con otro tipo de lenguaje, ¿no? No habría mucho inconveniente a la hora de desarrollar. Ahora, con la parte de los strings, simplemente vamos a generar, no, simplemente vamos a realizar lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso voy a crearme dos cadenitas, ¿ya? Dos cadenitas que sean de cualquier tipo. Ya, entonces en este caso vamos a generar el siguiente texto. Mm, cadena 1 va a ser igual a hola desde Python. ¿Ya? Luego viene a ser cadena 2, que viene a ser igual a ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces acá simplemente estamos generando nuestras cadenas. Como les dije, podemos comprar las cadenas. No habría ningún inconveniente. Así ya lo hemos ido ordenando, ya lo hemos ido trabajando.
Ya, bien, entonces en este caso vamos a trabajar de la siguiente forma. Ya, entonces acá simplemente dijéramos, digamos que cat, cadena uno va a ser igual, doble igual a cadena 2. Vamos, me dice falso. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas características, ¿no? Ahora, la comparación se utiliza en orden lexicolográfico. Primero se comparan los primeros elementos y son diferentes, eso termina el resultado de la comparación, ¿no? Mm, Bien, en este caso podemos utilizar una función denominada o lo podemos ir trabajando utilizando funciones numéricas. Ya por defecto, OR. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamar una ayudita a help OR. Vamos a generar help OR para ver qué es lo que está sucediendo con este bandido, con el help OR. Es una función de este tipo, ¿no? Me dice, vas a retornar un valor único de puntos de, de un carácter de strings. Ya, a ver, vamos a entender qué es lo que me está diciendo. Por ejemplo, si nosotros le dijéramos el orden de A, por así decirlo, o sea, de un carácter A, lo ejecutáramos, me va a dar el 97. Es decir, este 97 simplemente viene a ser el valor. Ah, ya, ya, ya. Entonces, con razón. Ya, mire, en este caso viene a ser la cantidad o el elemento que le está trabajando. Ya, vamos a hacer, digamos, order C, order T. A ver, vamos a colocar acá, digamos, order, order T, digamos, order C. Y acá viene a ser la parte del order. Acá vamos a generar el order C. Y acá le coloco la parte del T. Ya. Ya. Entonces, este tiene que ser la parte del código, ¿no? Entonces, le ejecutamos, viene a estar dando las posiciones, ¿no? Ya. Este rato, estos valorcitos que estamos observando acá, ¿no? Esta parte de la función del orden, simplemente nos va a devolver el punto de carácter, ¿no? Ya. Estas notificaciones o estos órdenes que me están proporcionando simplemente vienen a estar dados por las listas, diccionarios o arrays respectivamente. En este momento no nos vamos a preocupar, pero necesito que vayan comparando, se vayan dando cuenta qué es lo que qué es lo que se está realizando. Ya cada uno de estos puntitos que se les está eh, mencionando. A ver, vamos a ver, operador de 5. Eh, ya. En este caso sí necesitaríamos un poquito de más manejo. Ya, entonces, por el día de hoy acá quedaríamos, por favor, la parte de dejar de compartir. Ya, quedaríamos con la parte de los